Benedicto, es un capítulo un poco largo y complejo, y todo depende también de lo que ahora se está intentando enseñar en la facultad, que es una medicina basada en competencias. Quiere decir, a lo que ustedes alcanzarían a tratar como médicos generales. Obviamente, por ejemplo, no les es dado el tratar a pacientes con cetoacidosis, tampoco en un estado hiperosmolar. Pero el manejo de una hipoglucemia sí les es dado como médicos generales. Entonces, tiene todas esas limitaciones que ahora nos están imponiendo a los docentes. Vamos a volver un poco sobre lo que es una enfermedad endocrinológica, la diabetes muy común. La diabetes tipo 2 es en mucho, tiene una mayor prevalencia, afecta ya, de acuerdo a las distintas zonas de nuestro país, al más del 10% de la población. La definición de epidemia es cuando una enfermedad está en más del 10% de una población general. Entonces, la diabetes sí ya está, sobre todo la diabetes tipo 2. Y su prevalencia aumenta año tras año, ¿no? Así tenemos que de los 210 millones, el 2010, bueno, se espera 320 para el 25 y aún más para el 30. El tratamiento intensivo lleva a una disminución de las complicaciones. Esto se ha dicho en el UKPDS, que es un estudio de 10 años, en el cual se vio que tratando a los pacientes de manera óptima y además ellos haciendo caso, se notaba que las complicaciones crónicas, que siempre de mayor o menor medida aparecen, entonces, pero sí había una reducción en su aparición, ¿no? Y cada vez existen nuevas alternativas terapéuticas que se necesitan. Entonces, la diabetes es una enfermedad que afecta el organismo en cómo usa sus alimentos, tanto carbohidratos, grasas y proteínas. Y no solo esto, sino también líquidos y electrolitos. La diabetes se produce como una falta absoluta, en diabetes tipo 1, o una falta relativa, quiere decir que la insulina que existe no trabaja bien, ¿no? Y la glucosa se acumula en la sangre. Esto hace que el cuerpo diga, necesito producir más insulina. Y en el diabético tipo 2 y en la diabetes gestacional, pues existe un hiperinsulinismo. La hiperglucemia es constante, es la característica principal, y también es un estado tóxico para el organismo. Y así tenemos la clasificación. Es la tipo 1, que es mediada por alteraciones inmunológicas. La tipo 2 está regida por una resistencia a la insulina, al igual que la diabetes mellitus gestacional. Cada vez se sabe más que la diabetes gestacional es una diabetes tipo 2, pero oculta y ahí abajo, ya que la mujer que ha sido diabética gestacional a los 8 o 10 años desarrolla una diabetes tipo 2. Y este grupo tipo 3, que se llama de otros tipos específicos, es entonces cualquier otra enfermedad que produzca hiperglucemia crónica, ¿no? Ahora, el diagnóstico de diabetes, nosotros tenemos que dosificar el azúcar en ayunas y a los 120 minutos, dando una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, ¿no? Así tenemos que lo normal es que en ayunas el azúcar esté en menos de 100 y a los 120 minutos después de la sobrecarga, menos de 140. Antes se hacía la curva larga, que es basal 30, 60, 90 y 120 minutos. Y de acuerdo a eso, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, decía cualquier punto después de la basal que pase 200 ya es diabetes, ¿no? Entonces eso se mantiene todavía. Lo que pasa es que ya no hacemos la curva larga de los 5 puntos, ¿no? Sino solamente hacemos 2.
100 y 140. Tiene sus aspectos negativos, porque a veces el azúcar a los 30 o 60 se dispara más de 200 y a los 120 aparece no 126 y aún no 200, sino aparece entre 160, digamos. Entonces, de acuerdo a este concepto, nosotros podríamos decir que el paciente es prediabético, porque a las 2 horas está en 160. Pero a la hora, si le tomamos a la hora, pues pasa de 200. Entonces ya sería diabético. Entonces, pero nos vamos a regir de acuerdo a lo que dice la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, en la cual dice niveles basales en 101 y 125 se llama glucemia alterada en ayunas, ¿no? Y corresponde a una prediabetes. En cambio, tras el estímulo, la glucemia queda en 140 y 199. Y entonces tenemos que es una prediabetes. Pero en los casos de diabetes tenemos que la basal está por encima de 126 y basta 2 determinaciones de glucemia basal por encima de 126 en ayunas, pacientes sobre todo que no tengan obesidad, es diagnóstico de diabetes, o sea, con 2 determinaciones basales superiores a 126. O si es 140 a cualquier hora, 126 en ayunas. 140 por cualquier hora ya es diabetes, una sola vez. En cambio, 126 2 veces, o por encima de 126 2 veces en ayunas. O si tras el estímulo de 75 gramos de glucosa está mayor a 200 a las 2 horas. Pues con esto vemos que la prevalencia en el mundo va aumentando mucho, ¿no? La población asiática, latina en los Estados Unidos y en América del Sur tendrán los mayores aumentos. ¿Qué es lo que sucede básicamente en la diabetes tipo 2? Hay una resistencia a la insulina, porque en la tipo 1 se entiende, es decir, hay una falta de insulina, por lo tanto hay una hiperglucemia. En cambio, en la tipo 2 hay una resistencia a la insulina, que quiere decir que la insulina que produce el individuo es de mala calidad y no actúa de manera adecuada. Hay también una alteración en la secreción de insulina, eso quiere decir que el páncreas no suelta la insulina de acuerdo a los 2 picos de secreción normales de la insulina después de comer. Entonces, la insulina tiene una secreción bifásica a los 10 minutos y después poco a poco hasta las 2 horas, que va subiendo. Pero si falla ese pico de los 10 o de los 15 minutos después de comer, entonces la insulina ya no es capaz de sujetar que no se suba el azúcar, sino que el azúcar se va subiendo paulatinamente, ¿no? Y la otra causa es cuando el hígado, por distintas razones, aumenta la producción de glucosa, ¿no? En estos casos, y hemos revisado ya lo que es el octeto ominoso, que son otros parámetros también que aumentan la glucemia en el páncreas. ¿Qué hablamos cuando decimos un buen control metabólico? El buen control metabólico no solamente es los niveles de glucemia plasmática. Decimos que está bien controlado si en ayunas está menos de 110 y aceptable menos de 126. Y a las 2 horas después de haber comido, que esté menos de 140. Esto es en el diabético, por si acaso, no es en el normal. En el diabético estamos hablando. Aceptable si está menos de 160 a las 2 horas después de haber comido, ¿no? Si tiene una hemoglobina glicosilada,
si está menor de 7%. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es la cantidad de azúcar que impregna a la hemoglobina el promedio de glucemia que ha habido en el paciente las 8 últimas semanas. Durante esas 8 últimas semanas, los niveles de azúcar, ¿no?, van oscilando, y en promedio, si tiene menos del 7% se han cargado de glucosa esa hemoglobina, entonces el paciente está bien. Ese es el límite, porque lo normal es 6,4, ¿no? Y la prediabetes es de 5,8 a 6,4. Entonces lo normal es menos de 5,7%. El colesterol total tiene que estar en nuestro medio hasta 220. Los gringos dicen 200. La HDL o el colesterol, los lípidos buenos o las lipoproteínas de alta densidad, que son las buenas, tienen que estar en varones 40 y las mujeres 50. O sea, más de 40 en el varón, más de 50 en la mujer. Y las LDLs tienen que estar para los gringos menor de 100, en nuestro medio menos de 140. Los triglicéridos tienen que estar menos de 150 y la presión arterial debe fluctuar en menor a 135, lo ideal, pero para eso se necesita mucha medicación. Entonces consideremos menos de 140 el límite de la presión sistólica y 90 el límite de la presión diastólica. Lo ideal 135/80. Y el índice de masa corporal, lo ideal 25. Difícil. Yo creo que hasta 30, que ya es obesidad. Entonces el sobrepeso es una constante en el diabético tipo 2. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad a lo largo de los años? Esta línea negra es la línea del diagnóstico. Antes del diagnóstico, en los obesos, en los intolerantes al azúcar, ya hay un pequeño ascenso de los niveles de glucosa. Sobre todo, la glucosa postprandial se va elevando. En cambio, la glucosa en ayunas permanece nomás hasta que entra en el diagnóstico y luego empieza a subir progresivamente. ¿Por qué? Porque el páncreas se va deteriorando. El comportamiento de la insulina es que la resistencia se mantiene a lo largo de toda la vida y la producción de insulina por el páncreas, durante el diagnóstico hay una producción máxima, que es la resistencia a la insulina. Hay un hiperinsulinismo. Y luego aquello va cayendo con el tiempo, y hasta los 10 años después del diagnóstico, a los 10 años, la reserva de insulina ha caído del paciente. Es recomendable que todo paciente tipo 2 pueda pasarse a tratamiento con insulina y dejar las tabletas, o excepto la metformina. Pero a partir de los 10 años se recomienda que el paciente ya se vuelva insulino requiriente, porque el diabético tipo 1 es insulino dependiente, ¿no? Entonces esos puntos hay que ver. ¿Qué pasa con las complicaciones? Las complicaciones macrovasculares, o lo que es la aterosclerosis coronaria y del cerebro, ya empieza desde mucho antes. Les había dicho que hay un estudio en niños de Cuba, en la cual a los 10 años, niños que habían muerto en accidente de coche, ya tenían vestigios de aterosclerosis. Pero con seguridad que la aterosclerosis empieza antes del diagnóstico de diabetes. No así las alteraciones microvasculares. Entonces recordemos, ¿qué es lo que produce o qué efecto da la diabetes?
obstrucción macro y microvascular. En definitiva es eso. Y aquí vemos cómo a través del tiempo, a pesar de un buen control metabólico, la población de las células, o sea, de la población, el trabajo de células beta va cayendo a pesar del tiempo. ¿Cuáles son las estrategias del manejo de la diabetes tipo 2? Lo ideal es un diagnóstico temprano. En otra clase veíamos la prediabetes y factores de riesgo. Entonces, eso tenemos que ver. Y tenemos que vigilar cuáles son los factores que llevan a la hiperglucemia. Eso está en el objeto ominoso. Hay que asegurar la efectiva capacidad de cuidado del diabetes, es decir, tiene que tener una referencia de un médico o un centro donde él pueda consultar y apoyarse. Hay que promover la educación efectiva del autocuidado continuo. Quiere decir que el médico nunca va a estar todo el tiempo con el paciente las 24 horas. El único que puede cuidarse a sí mismo es él mismo, el autocuidado. Pero es gracias a una educación. El médico educa al paciente y el paciente se autocuida. ¿Qué debemos controlar? Como hemos visto ya, niveles de glucemia, de lípidos, de la presión arterial. O sea, un buen control metabólico no es solo la glucemia, sino es también lo que es lípidos y la presión arterial. Y detectar a tiempo las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes. Hemos dicho que las complicaciones agudas son la hipoglucemia, el estado hiperglucémico cetoacidótico, el estado hiperglucémico hiperosmolar. Y las complicaciones crónicas son dos tipos, microangiopáticas y macroangiopáticas. Las microangiopáticas, retinopatía, neuropatía, nefropatía diabética. Y las complicaciones macrovasculares es la aterosclerosis tanto a nivel del corazón, o sea, coronarias y cerebro. Y juntas las dos, la micro y la macro, llevan al pie diabético, ¿no? Y además, en el manejo de la diabetes tipo 2, pero esto corresponde a los especialistas, es el manejo de problemas especiales, por ejemplo, cirugías u otras complicaciones que pueden haber. Antes, ¿cómo se manejaba o cómo se daba de acuerdo a la concentración de hemoglobina A1C? Y entonces empezábamos con el diagnóstico inicial dando dieta y ejercicio solamente. Después poníamos una monoterapia, que generalmente antes era la glibenclamida. Después era una combinación mixta. Apareció la metformina con la glibenclamida. O en su caso habían otras como podrían ser, por ejemplo, las glipicidas, las repaglinidas juntamente con la metformina. Si aquello fracasaba, porque quería decir que otra vez se elevaba la hemoglobina glicosilada, entonces veríamos como un tratamiento mixto con insulina. Pero antiguamente era pecado dar tabletas con insulina. Pero después se fue, desde la aparición sobre todo de la metformina, se fue uniendo la metformina con insulina. Lo que no es dable es juntar glibenclamida con insulina, por ejemplo. Y si la cosa con el tiempo ya fallaba, quiere decir, si una vez con este tratamiento bajaba la hemoglobina glicosilada y volvía a subir, a pesar de que el paciente hacía dieta y ejercicio, se cuidaba, entonces pasaba al tratamiento con insulina intensiva. ¿Qué hacemos ahora?
ahora empezamos con régimen más una droga, la metformina. Luego añadíamos segunda droga, una dieta, metformina, glibenclamida y dieta. Después era dieta, metformina e insulina. Y si aquello no da, ahora hay otros medicamentos intermedios, como veremos después, que están las glitazonas, las incretinas, etc. Y al final siempre se llevaba que si todo aquello fracasaba, entonces se llevaba el tratamiento con insulina, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico de la diabetes mellitus? La dieta, actividad física y el autocontrol. Acá falta algo importantísimo que son líquidos, o sea, la hidratación. Un enemigo muy grande del control de la glucemia es la deshidratación. En la dieta, bueno, pues hay muchos comen para vivir, ¿no? Y otros le ponen vivir para comer, ¿no? Esto no hay que hacer, hay que comer para vivir. ¿Cuáles son los objetivos en la dieta? Alcanzar un peso ideal. Y el peso ideal, habíamos dicho que lo ideal es menos de 25 de IMC, pero en el diabético, y sobre todo en el diabético que ya lleva años, podemos ver que se quede en sobrepeso, menos de 30 del IMC. Hay que intentar alcanzar un adecuado control metabólico, lo que hemos visto al principio: glucemia, lípidos, presión arterial. Hay que controlar las dislipidemias y recordemos que en el diabético no es como en los cardiópatas, donde interesa mucho colesterol total y las LDLs. No, aquí lo que nos interesan son los triglicéridos y las HDLs. Los triglicéridos están en menos de 150 y las HDLs por encima de 50. Y hay que ofrecer al paciente siempre una alimentación de acuerdo a su estado físico y a su actividad. Una dieta para diabéticos en términos generales debe tener el 50 y 60% de sus calorías producidas por los carbohidratos, un 25 a 30 de grasas, un 15% de proteínas y fibra. Es importante. Esta es más o menos la composición del diabético. ¿Qué pasa con el ejercicio? La actividad física es el pilar fundamental del tratamiento, no solo de la diabetes, sino también de patologías asociadas. Los grandes beneficios surgen como resultado de un plan de entrenamiento aeróbico irregular y no como producto de una estimulación aguda. Esto quiere decir, es el paciente que juega racket o fútbol una vez por semana, una vez cada 15 días. No, una cosa es el deporte y otra cosa es el ejercicio físico. El ejercicio físico es movimiento en función del tiempo. ¿Cuánto puedo caminar en una hora? ¿Y a qué pasos, digamos, a qué velocidad? Aparte de eso, si yo puedo jugar racket, fútbol o baloncesto una vez por semana, qué bien. Pero jugar solamente baloncesto una vez por semana no es ejercicio. El ejercicio debe ser mínimo 5 veces por semana. O sea, si se hace ejercicio 5 veces más un día deporte, pues una maravilla. La natación es ideal. ¿Qué pasa con los cambios de la glucemia luego de la actividad física? Tenemos, de acuerdo a esos estudios, un azúcar que estaba en 375 después de una hora de ejercicio baja. Este otro trabajo decía 268, bajaba a 128. Este otro de 220 a 178, y así se veía que el mero ejercicio quema azúcar, ¿no? O
¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos y inclusive algunos más? Las sulfonilureas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, las meglitinidas, las biguanidas y las tiazolinedionas. A esto debemos añadir dos más. Una de ellas vendría a ser las incretinas y las otras son las SGLT2, que son el cotransportador sodio-glucosa en riñón. Acá está. Muy bien. ¿Cuál es el objeto ominoso que habíamos visto? Hay una falla en la producción de insulina en el páncreas, no quiere decir falta, sino falla, ¿no? Produce demasiada insulina por una insulina ineficiente. El efecto incretina, que está encargada de regular la producción de insulina por el páncreas, falla. Además, una de las incretinas produce además sensación de saciedad, disminuye el vaciado del alimento del estómago y además frena la secreción de glucagón para que el glucagón no vaya a pedirle glucosa al hígado. También hay un aporte de glucemia por la lipólisis que existe en estos pacientes. Hay una soltura de ácidos grasos que luego se van al hígado, se vuelven glucógeno, glucosa y salen a circulación. O si se queman directamente, pues produce cetoacidosis, cuerpos cetónicos. El problema del riñón o la existencia, la falla, digamos, de lo que es este cotransportador, el SGLT2, que es el encargado de reabsorber la glucosa que se ha secretado en el riñón. Entonces, glucemia llega al riñón, se filtra, baja a los túbulos colectores y de los túbulos colectores se reabsorbe en su mayoría. Tan es así de que normalmente no hay glucosuria. Entonces, esto está aumentada, entonces hay una buena reabsorción de azúcar y esto contribuye a la hiperglucemia. Luego está la famosa resistencia a la insulina, tanto a nivel del músculo como a nivel del tejido graso. Luego está el incremento de la secreción de glucagón, ¿no? Que esto hace que pida mucha glucosa al hígado. Y por último está el aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, todos estos factores, tanto el aumento de la producción, aumento del glucagón, la resistencia a la insulina, contribuye a que haya una hiperglucemia. El riñón reabsorbe totalmente la glucosa que ha secretado, más hiperglucemia. Los ácidos grasos se convierten en glucosa, más hiperglucemia. Las incretinas no regulan bien el trabajo del páncreas, más hiperglucemia. Muy bien. ¿Cuáles son los agentes antidiabéticos tradicionales? Las biguanidas, cuya principal sustancia es la metformina. Las sulfonilureas, cuyas dos sustancias, en Estados Unidos hay todavía glipizida y glicazida, y en nuestro medio generalmente solo hay glibenclamida. Las meglitinidas, que ya no hay, cuya sustancia es la nateglimida, y las meglitinidas actúan igual que las sulfonilureas, pero más rápido. Y por cuestión de precios las han retirado. Otra que la han retirado por cuestión de precios son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Es decir,
hay una inhibición de una enzima que es la que reabsorbe la glucosa en el intestino. Y la carbosa lo que hace es bloquear esa enzima, cosa que el azúcar se vaya por el intestino, ¿no? Entonces, este inhibidor, la carbosa sobre todo, también ha desaparecido por cuestión de precios. Las tiazolinedionas, que antes había la troglitazona, que se ha quitado porque es tóxica, la rosiglitazona, que se la ha quitado porque produce mucho edema, y la pioglitazona es la única que existe. Entonces nosotros tenemos que la metformina, bueno, ya veremos luego, su principal es acción en el hígado. En cambio, la pioglitazona, su principal acción es mejorando la resistencia a la insulina en grasa y en músculo. Y por último está la insulina. ¿Dónde actúa cada una de ellas? Bueno, pues los carbohidratos que son absorbidos, la glucosa, nosotros tenemos que el páncreas, que aquí está faltando, acá está el páncreas, ¿no? Secreta la insulina, ¿no? Del hígado, aquí actúa la metformina. En el músculo y tejido graso actúan las tiazolinedionas. Y las incretinas actúan en el intestino delgado, donde hay una que es la GIP, que actúa al principio del intestino delgado, y la GLP-1, que se segrega al final del intestino delgado, ¿no? En el páncreas hay la salida de insulina y la insulina de los secretagogos, que se llama, que son no son bigonidas, la glibenclamida, ¿no? Y la repaglinida. Esos son secretagogos. Eso quiere decir que no actúan directamente en el azúcar, sino a través de la secreción de insulina por el páncreas. Luego están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que actúan evitando la absorción de azúcar. Y por último tenemos no por último, sino las biguanidas, cuya principal sustancia es la metformina, que fundamentalmente actúa evitando la salida de glucosa por el hígado y de manera menos importante, pero también mejora la sensibilidad de la glucosa a nivel del hígado, del tejido graso y del músculo, ¿no? Y tenemos por último la proteína cotransportadora de sodio y glucosa en el riñón, y cuya sustancia se llama inhibidor de la SGLT2, que es una sustancia que lo que hace es evitar la reabsorción de glucosa en el riñón. Por lo tanto, cuando se toma este inhibidor de la SGLT2, hay glucosuria, ¿no? Porque la glucosa que se filtró no se reabsorbió. Biguanidas, ¿cuáles son las características claves? Disminuyen la producción de glucosa hepática, aumentan la captación de glucosa periférica en menor intensidad. Actúa en hígado y músculo. Produce una disminución de la hemoglobina glicosilada en unos 5 a 2%. Disminuye los niveles de insulina en el plasma. Sus efectos adversos son trastornos gastrointestinales, hay una indisposición como de viaje, y en casos rarísimos, pero no hemos encontrado ya últimamente nada, la acidosis láctica. Y tiene una acción beneficiosa sobre el peso corporal, o más bien no produce ningún efecto, ¿no? Ahora, la metformina en pacientes con sobrepeso, en el UKPDS, se vio que el tratamiento con terapia intensiva con metformina versus terapia solo con dieta, ¿no? Producía una disminución
de un 32% de riesgo de cualquier punto final relacionado con la diabetes sin muerte. Disminuye un 42% de muertes relacionadas con diabetes, acaso son muertes de cualquier tipo. 36% reducción del riesgo de todas las causas de mortalidad y 39% reducción del riesgo de infarto de miocardio, ¿no? La metformina entonces actúa a nivel del hígado y también de alguna manera a nivel del músculo y del tejido graso. Mejora la resistencia a la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina. Muy bien. ¿Qué pasa con las sulfonilureas? O sea, la famosa glibenclamida. Mecanismo de acción: aumenta la secreción de insulina por el páncreas. Es un secretagogo. Su acción actúa directamente sobre las células beta del páncreas. Su disminución de su tratamiento en la hemoglobina glicosilada, al igual que la otra, 1.5 a 2%. Eleva, pero, los niveles de insulina plasmática. Y eso lleva al hiperinsulinismo. Y el hiperinsulinismo es dañino. Su principal efecto adverso, hipoglucemia, y aumenta el peso corporal por la hiperglucemia. ¿Dónde actúa entonces? Actúa fundamentalmente a nivel del páncreas, aumentando la secreción de esto y no actúa demasiado por la resistencia a la insulina. ¿Ya? Y sobre todo las sulfonilureas disminuyen las concentraciones de glucosa en plasma. Estimula la producción de insulina por el páncreas, pero se ve impedida esta acción por la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, de nada sirve mucho en la diabetes tipo 2 el estimular la producción de insulina si no va a poder actuar esa insulina en el hígado. Por lo tanto, pues los medicamentos que ahora existen son junto metformina con glibenclamida, ¿no? Acá se ve cómo las concentraciones de hemoglobina glicosilada aún no sé, a través del tiempo va perdiendo eficacia tanto la glibenclamida como la cloropropamida. La cloropropamida ya no hay, es una medicación antidiabética oral que era del principio. En cambio, la glibenclamida es actual, pero igual, al principio tienen buena acción, pero después va haciéndose como resistente al tratamiento, o sea, pierden efectividad. ¿Qué son las meglitinidas? Esto vamos a pasar más rápido porque ya no hay. Actúan de igual manera, estimulando la secreción de insulina. La metformina, su acción, no sé por qué se ha colado acá, ya hemos visto. Inhibidores de la alfa-glucosidasa tampoco ya hay en nuestro medio, pero es la que bloquea la absorción de glucosa a nivel del intestino, ¿no? No es tan efectiva, pero produce mucha flatulencia y diarrea. Actúa fundamentalmente a nivel intestinal. Las tiazolinedionas o glitazonas también se las llama, tienen un buen efecto reduciendo la resistencia a la insulina. Es decir, aumenta la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa periférica y disminuye también en menor medida la salida de glucosa hepática, a la inversa de la metformina. Es decir, la metformina disminuye de manera importante la producción hepática de glucosa y con menos intensidad mejora la sensibilidad a la insulina. Las tiazolinedionas al revés. Entonces un buen tratamiento es dar los dos, porque se complementan. Su sitio de acción: grasa, músculo y en menor cantidad hígado.
No es tan efectiva como la metformina, pero se pueden complementar y se potencian. Disminuyen los niveles de insulina plasmática, eso es positivo, pero pueden causar edema, subir de peso y pueden causar anemia. Aumenta el peso corporal. Sin embargo, se ha visto que haciendo una buena dieta más el tratamiento mixto de metformina con glitazonas, con apioglitazona, el resultado es muy bueno. Inclusive se pierde peso. Entonces, como habíamos dicho, actúa en menor intensidad en el hígado y en mayor intensidad en lípido, en tejido graso y en músculo, ¿no? Y por lo tanto, pues disminuye la demanda de insulina, ¿no? Y por lo tanto, protege también en cierta medida el páncreas. Y bueno, la insulina, que es la productora inicial y de mejor control para el azúcar. Sin embargo, tiene cosas negativas. Por ejemplo, sube mucho el peso, causa hipoglucemia y obviamente aumenta los niveles de insulina en el páncreas. Su disminución de la A1C es similar a la metformina. Actúa en todo el cuerpo y también produce una disminución de la producción hepática de glucosa y aumenta la utilización de glucosa por el tejido y también disminuye la lipólisis. Entonces, el tratamiento con insulina es excelente, es muy bueno. Siempre que sepas dosificar de manera adecuada y no dar demasiada insulina y tratar ya las hipoglucemias con la menor cantidad de insulina que vayas a inyectar. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de la insulina en la diabetes tipo 2? Es la hiperglucemia severa, la pérdida de peso, la descompensación cetoacidótica o hiperosmolar, la hiperglucemia a pesar de un tratamiento oral combinado, que le puedes poner insulina de base más tratamiento oral combinado, situaciones intercurrentes de hiperglucemia como internaciones en hospital o situaciones de descompensaciones severas o cirugías. En el embarazo, antes era mandatorio usar insulina, ahora ya no, puedes usar metformina. O cuando estás usando cualquiera de las enfermedades donde hay una resistencia a la insulina, o sea, cuando hay secreción de hormonas contrainsulares, que se llama, como son el cortisol o la corticoterapia y en la acromegalia, la secreción de hormona de crecimiento que lleva a una diabetes también, o por lo menos intolerancia al azúcar. La dinámica, como se había visto antes, se diagnostica y lo ideal es dieta, ejercicios y en la actualidad metformina. Si eso ya falla después de un tiempo, es dieta, ejercicio, metformina y alguna otra tableta vía oral, entre las que hemos visto. Si eso falla, entonces se da dieta, ejercicio físico, antidiabético oral e insulina. Y por último, una vez que aquello ya empieza a fallar, entonces se da insulinoterapia plena. En realidad ustedes no estarían capacitados para dar insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Lo que sí podrían hacer es concientizar al paciente a que use insulina y desviar al paciente al diabético, al endocrinólogo, ¿no? Existen distintos tipos de insulina, la de acción rápida, acción intermedia, que sería la NPH, y la prolongada, que sería la glargina.
Vienen en forma de lapiceros. Todavía no está comercializada la insulina inhalada, pero sí hay infusores que se llaman páncreas artificiales, estos de acá, y hay también infusores con detectores de los niveles de azúcar. Si comparamos el tratamiento de monoterapia versus terapia combinada, vemos el efecto, que es francamente positivo, ¿no? En los cambios de peso corporal, cuando utilizamos solamente metformina, hay una disminución. Si utilizamos solamente glibenclamida, por ser secretagogo, al haber más insulina circulando, el peso aumenta, ¿no? Y si utilizamos ambos, el peso se puede mantener. ¿Qué pasa con los cambios en los valores de glucemia en ayunas con monofármaco y con terapia combinada? Se ve que con terapia combinada, ¿no?, el efecto es mejor, es mayor. Pero siempre es mejor empezar tratamiento con dieta y metformina. Y después, si aquella no falla, se añade entonces una tableta que puede ser una sulfonilurea. Entonces acá también se ve qué pasa si utilizamos dieta y placebo solamente. Más bien hay los niveles de valores, dice, cambios de la HB1, cambios de la hemoglobina glicosilada. Más bien la hemoglobina glicosilada va subiendo. Si utilizas dieta y metformina, baja. Pero llega un momento que ya no es efectiva, ¿no? Y si das aquí por separado la metformina o acá por separado la gliburide y la metformina, su efecto no es bueno. Pero si las das junto en una sola tableta, con la reducción y el efecto han demostrado que es mejor, ¿no? ¿Qué lecciones tenemos del UKPDS? Es que un mejor control significa menos complicaciones. Por cada 1% que bajemos de la hemoglobina glicosilada con cualquiera de los tratamientos, hay una disminución, caída de un 21% de muertes por diabetes, de un 14% de infartos de miocardio, un 37% menos de complicaciones microvasculares y un 43% de trastornos vasculares periféricos, con un 1% que bajemos la hemoglobina glicosilada del paciente. Entonces es ampliamente benéfico el poder controlar la evolución del diabético mediante su hemoglobina glicosilada. A ver, ¿qué dice acá? Menos comprimidos ofrecen mayor conveniencia y posibilidad para mejorar. Es decir, no es lo mismo el dar metformina y sulfonilureas por separado que darlos juntos. Es decir, se utiliza menos medicación. ¿Qué combinaciones hay con la metformina? Metformina con sulfonilureas, sulfonilureas con pioglitazona, sulfonilureas y acarbosa, repaglinida y metformina, pioglitazona y metformina, y esta ya no hay, la rosiglitazona, ¿no? Entonces cada uno produce disminuciones de la glucemia y disminuciones de la hemoglobina glicosilada. Como conclusión podemos decir que el control de la glucemia previene complicaciones crónicas. El uso de agentes orales e insulina debe ser un instrumento para lograr la meta terapéutica, pero recuérdoles que el uso de la insulina es del endocrinólogo, no del médico general. Se debe considerar los efectos beneficiosos de estos agentes más allá de su efecto hipoglucemiante, así como los efectos colaterales. La combinación de agentes orales debe estar basada en la fisiopatología del cuadro
y acciones de los medicamentos. Los cambios de hábito de vida son componente imprescindible en el tratamiento de la diabetes. Muy bien, acá vamos a quedar. En la próxima clase vamos a ir un poquito tocando lo que son las complicaciones crónicas y la otra parte de lo que es el resto del tratamiento en la diabetes, como es la presión arterial y el manejo de líquidos. Muy bien, acá quedamos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? Muy bien. Si no hay nada, entonces nos retiramos.